Bueno, gracias a todos por asistir también a esta mesa. Ya tuvimos oportunidad de escuchar la plática del doctor Carlos Gershenson y conocer un poquito más de él. Les platico un poco más, va a ser nada más una presentación muy breve de los demás que tenemos en la mesa de discusión. Nos acompaña también el doctor Axel Barceló, quien es investigador titular B en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y que ha tenido intereses principalmente en estudiar o en realizar investigación sobre filosofía de las matemáticas y del lenguaje matemático, filosofía de la lógica, relaciones entre lógica y lenguaje, y entiendo que también tiene intereses en producción de música y de música electrónica y una estación de radio, participación en una estación de radio, si no mal ubico, ¿no? También contamos con la presencia del doctor Bruno Lara, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde forma parte del CINCO, que es el Centro de Investigación. ¿Ya no? Ah, no, nunca ha formado parte del CINCO, así que no lo busquen ahí, ni formará. El doctor Bruno Lara tiene intereses, bueno, dirige el Laboratorio de Robótica Cognitiva, eso sí es correcto. Y tiene distintos intereses, principalmente sobre robótica evolutiva, filosofía de la inteligencia artificial, y tiene un grupo de investigación que trabaja sobre todos estos temas. ¿Ya trajeron micrófonos? No, si nos pueden pasar otro micrófono por ahí, estaría bien. Ah. Bueno, creo que fue un poco entre accidental y planeado la forma en la que quedaron las temáticas por días dentro de la escuela. Si se dieron cuenta, pues fuimos avanzando más o menos desde algunas cuestiones que tenían que ver con procesos básicos de percepción, empezar a hablar de temas de representación, luego avanzamos un poquito más a temas más complicados, revisamos algunas cuestiones de neurociencia cognitiva, hablamos después algunos temas un poco más complejos, o al menos para mí más complejos, como son temas de conciencia, y terminamos hoy con los 3 eventos de la escuela que tienen relación con inteligencia artificial. De alguna manera están vinculados ahí. Y me parece un acierto que haya ocurrido así porque finalmente en inteligencia artificial es un área en la que se están combinando muchas cosas, en la que uno requiere tener un poquito de conocimiento de todas esas que hemos estado revisando para poder entender un poco cuáles son los problemas importantes y los problemas fundamentales, que son de los que quiero que se presente un poquito de discusión aquí. Lo que voy a intentar en la mesa es retomar un poco las inquietudes que se han mostrado del público cuando han participado en distintas preguntas y en distintas aportaciones que han hecho, respecto a cuáles ven ellos que pueden ser preguntas importantes que pueden ayudar las disciplinas de inteligencia artificial para contestar dentro de ciencia cognitiva. Dentro de eso, quisiera empezar con una pregunta muy general, que es, si ustedes pensaran que puede existir una carrera de ciencias cognitivas, ¿qué rol le darían ahí a la parte de inteligencia artificial para el entendimiento de la cognición? Bueno, antes que nada, una aclaración nada más rápida. Estoy en ciencias, nada más, Centro de Investigación en Ciencias, pero el 5 también está en la UAM. Este es CINC, sin la O. En mi conocimiento, la Universidad de Osnabrück es una de las primeras que tiene la licenciatura en Ciencias Cognitivas. Bueno, no es, es parte de la universidad, pero es el Centro de Ciencias Cognitivas. Y una parte fundamental es la inteligencia artificial, toda la gente que está haciendo pues, desde robótica, robótica evolutiva. De hecho, lo mencionas, yo hice un tiempo con Frank Passeman, que es la persona que lleva toda la cosa de evolución, o llevaba todo lo que era robótica evolutiva ahí en Osnabrück. Y en mi opinión, obviamente muy sesgada, en todos lados donde se hace ciencias cognitivas hay una fuerte carga de lo que es inteligencia artificial, pero me atrevería a decir no goofy, no simbólica, no resolución de problemas, todo esto, sino más bien como todas las nuevas cuestiones de robótica, de evolución, de este tipo de temas, ¿no? No sé si estarían de acuerdo. A mí también me parece fundamental el papel que juega la inteligencia artificial dentro de las ciencias cognitivas a nivel de formación, porque parte de lo que le da unidad a las ciencias cognitivas como un área diferente de filosofía, diferente de psicología, diferente de matemáticas aplicadas, lo que hace que tuviera sentido algo así como una especialización, un posgrado, cualquier tipo de programa en ciencias cognitivas, es precisamente que están estas áreas interdisciplinarias. Y la inteligencia artificial me parece que
a diferencia de otras partes de las ciencias cognitivas, es un área que claramente solamente se puede hacer plenamente si se hace de manera interdisciplinaria. Entonces yo creo que por eso es que es fundamental que si alguien dice que le interesan las ciencias cognitivas, ciencias cognitivas, no como una área de la psicología o de otras cosas, tiene que entender fundamentalmente cómo funcionan estos modelos que se crean, ya sea simbólicamente o robóticamente, cosas por el estilo. Entonces, por eso yo sí le daría ese papel central, estoy completamente de acuerdo. Sí, pues en los 90s, cuando los biólogos necesitaban un modelo computacional, pues llamaban a un computólogo que les ayudara, ¿no? Y se llamaba vida artificial y era muy exótico. La década pasada, pues la biología computacional pues ya como que empezó a establecerse como una rama dentro de la biología, pero pues en esta década casi cualquier artículo de biología teórica tiene su modelo computacional y pues lo hacen los biólogos porque por un lado pues las nuevas generaciones que son nativos digitales pues como que aprenden mucho más fácil a programar. Por otro lado es mucho más fácil programar porque se ha simplificado mucho todos los sistemas de cómputo y por otro lado pues se ha demostrado que es una herramienta útil y necesaria y, por ejemplo, en ciencias sociales, eh, hace 2, 3 años en una conferencia sobre ciencias sociales y la interacción entre ciencias sociales y computación que me invitaron en Rusia, estaba platicando con estudiantes de la licenciatura y pues me decían, no, pues nosotros aprendimos a programar no porque su plan de estudios ya venga a computación, porque normalmente los planes de estudios tardan en actualizarse, sino porque lo necesitaban para sus proyectos. ¿Por qué lo necesitaban? Porque pues, ellos ya no hacen encuestas, se bajan datos de Twitter o de LinkedIn, en ese entonces LinkedIn todavía tenía servicio en Rusia, y, y pues necesitan hacer análisis estadísticos, entonces pues ellos por su cuenta aprenden R, otra gente ya estaba aprendiendo Python por su cuenta. Entonces, pues es una herramienta tan esencial que pues es necesaria. No quiere decir que todos los que pasen por ahí necesitan eh, construir microprocesadores y robots y demás, pero sí va a ser una herramienta necesaria para hacer simulaciones. Precisamente, pues parte de lo que platicaba, pues requiere de métodos computacionales para poder explorar, pues ya sea por el método sintético o aunque sean simulaciones, pues distintas preguntas que pueden ser psicológicas o filosóficas o sociales, pero pues son las herramientas que tenemos y necesitamos aprovecharlas. Ahorita como que es muy incompleto pues tratar de entender la cognición sin un aspecto computacional. Sin embargo, a mí no me gustaría que nos quedáramos con la imagen de que la inteligencia artificial solamente es una herramienta para hacer ciencias cognitivas, sino que hay un gran sector de la inteligencia artificial es ciencias cognitivas, ¿no? Es decir, lo que se busca, parte de lo que se busca en ciertos tipos de inteligencia artificial, tú lo dijiste hace una hora, es tener modelos de la inteligencia para entender la inteligencia qua inteligencia y qua inteligencia humana. No es que el que está dedicándose a hacer ingeniería, que diga inteligencia artificial es como el que se dedica a la estadística, que tiene importancia dentro de las ciencias cognitivas solamente en tanto que nos da una técnica que después nosotros tenemos que aplicar para convertirla en ciencias cognitivas. Yo creo que no debemos de pensar así en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ni es toda ella ciencias cognitivas, porque también hay parte de inteligencia artificial que es como tiene una visión más de la inteligencia no necesariamente humana, sino como electrodoméstico. Así como la inteligencia artificial, no toda ella es ciencia cognitiva, tampoco es que esté completamente fuera, tampoco es que sea una disciplina independiente que tiene aplicación en ciencias cognitivas, sino que lo que me gusta mucho de la inteligencia artificial es eso, que tiene una parte que es ciencia cognitiva, que es cuando tú piensas en la inteligencia que estás tratando de emular artificialmente como inteligencia humana, y otra parte que no, que es una vez que te desprendes de esta presuposición. Gracias. Bueno, contextualizo un poco la pregunta porque veo que al doctor Bruno Lara le saltó un poco la idea de carrera. De hecho, una de las semillas de esta escuela de ciencias cognitivas fue el pensar si tendría sentido entre distintas instituciones considerar una carrera de ciencias cognitivas. Ya veo que Axel piensa que no. Hay distintas opiniones, pero pues es parte de las cosas que justo
pensaban discutir aquí, ¿no? O sea, ver qué tipo de cosas en común hay, cuáles serían diferencias irreconciliables, qué cosas podríamos aportar, ¿no? Por eso fue que lo pregunté en ese sentido, pero bueno, está bien que todos hayan tenido un acuerdo en la necesidad, tanto a nivel de herramienta como a nivel teórico, que tendría el rol de la inteligencia artificial dentro de las ciencias cognitivas como una disciplina, como una rama de estudio. Creo que lo que es interesante luego de las mesas es tener un poco, no tanto de acuerdo, sino de debate, ¿no? Entonces, tengo una pregunta que tal vez podría apuntar un poco más hacia distintas perspectivas, ¿no? Ya medio me puedo imaginar la perspectiva de Carlos debido a lo que planteó en su conferencia, pero quiero ver qué piensan los demás. Y se los pregunto también porque creo que, bueno, yo desde psicología que hago simulación de procesos cognitivos, es una pregunta que me hacen muy seguido y creo que también es una pregunta que se ha hecho muy seguido aquí en la escuela, o un planteamiento que se ha presentado seguido, que es qué es lo que se necesita. Ayer hablamos mucho de conciencia, ¿no? Y se ha hablado también de estos procesos cognitivos un poco más complejos, que no es, por ejemplo, simular o modelar cómo se da una respuesta discreta en un ensayo discreto, sino que se habla ya de un proceso que requiere mucho tiempo, que es un proceso dinámico, que involucra muchas cosas, procesos, por ejemplo, como planeación, como imaginación no dirigida, como conciencia. ¿Qué es lo que se necesitaría para poder simular o modelar ese tipo de procesos? Y la pregunta un poco está en el contexto, por ejemplo, del planteamiento de Turing. Turing en algún momento dijo, todo aquello que se puede describir exhaustivamente e inequívocamente puede ser procesado, resuelto en un sistema computacional. ¿Ustedes creerían que ese es el caso para este tipo de fenómenos? O sea, si nosotros tenemos alguna forma de resolver el problema de describir exhaustiva e inequívocamente fenómenos complejos, ¿ya los podemos poner en un sistema artificial? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Es decir, ¿sería un problema de la descripción o sería un problema de que no tenemos las herramientas para poder procesar o resolver eso? Bueno, creo que empezando por la definición de Turing de computación, se puede hacer una diferencia entre computación en teoría y computación en la práctica. Entonces, Turing definió su máquina precisamente para definir computación. Entonces, él define computación como cualquier función que la máquina de Turing puede computar. Pero en la práctica no toda función llamada computable en este contexto es computable simplemente porque no tenemos suficiente tiempo en el universo, suficiente memoria, porque pues, también asume que es una cinta infinita. Entonces, pues sí hay funciones que son computables, pero pues en la práctica no lo son. Y hay funciones que en términos de Turing no son computables, pero pues en la práctica sí son computables por distintos motivos, ¿no? Como lo que mencionaba, las funciones de alto pues no son computables, pero si tenemos información a posteriori de una máquina de Turing en particular, pues entonces ya podemos calcular esa función. Entonces yo creo que hay que distinguir entre esos dos tipos de computación, pero pues como que regresando un poco a la pregunta de si tenemos la descripción completa de un fenómeno, eh, pues en teoría, pues sí se puede implementar, pero pues en la práctica tal vez no tengamos suficiente tiempo en el universo o suficientes estudiantes en la universidad para lograrlo. De servicio social. O sea, pero lo verías entonces como un problema de recursos, un problema. Sí, no, porque muchas veces tú puedes tener una implementación así como que, pues ya encontramos todo esto, pero después el espacio de posibilidades es tan inmenso que pues no lo puedes explorar de manera exhaustiva. Entonces, no quiero decir que no sea digamos, un enfoque útil para la investigación, pero lo que quiero decir es que no necesariamente vamos a encontrar las respuestas que estamos buscando, que nos gustaría encontrar, ¿no? Entonces, como para poner en contexto, más o menos se estima que tenemos veintitantos mil genes, ¿no? Entonces, en nuestras células, pues si simplificamos mucho, estos genes pueden estar prendidos o apagados, entonces son patrones de 0 y 1. ¿Cuántas combinaciones posibles de activación tenemos? 2 a la 26.000, que pues es demasiado. Lo podemos calcular en una computadora, pero no podemos explorar cuál sería el efecto de todas esas variaciones y la evolución no ha tenido la capacidad de explorar todas esas posibles configuraciones. Entonces, esa contingencia que nosotros tenemos, pues también la ha tenido la evolución. Entonces, digamos, yo creo que por ahí no va
en el sentido de que necesitamos suficiente poder de cómputo para explorar todo, porque la evolución misma no ha tenido el tiempo para explorar todo, sino más bien, pues qué mecanismos ha explotado la naturaleza, qué mecanismos podemos explotar nosotros para hacer búsquedas, digamos, en el contexto, entiéndase por búsquedas evolutivas o por aprendizajes y demás, que pues nos lleven a encontrar las soluciones que estamos buscando. Completamente de acuerdo. Solo me gustaría mencionar una cosa. Creo que lo más importante es, o bueno, no es lo más importante, pero una cuestión muy importante es como ¿para qué? ¿No? O sea, dentro de todos estos modelos y todo, ¿para qué? O sea, yo pues, siempre que doy mis pláticas de robótica, obvio, la primera pregunta siempre es ¿cuándo nos van a matar los robots? ¿No? Entonces, a través pues de lo que llevo trabajando en esto y dando charlas, platicando con la gente, pues mi opinión ha ido cambiando un poco. Creo que una respuesta, bueno, una cuestión muy importante es esto de ¿para qué? Cuando doy yo estas charlas siempre empiezo dando como una pequeña historia del GUFA y todo esto, y después digo, ¿qué es lo que nos falta? ¿No? Y tengo una diapositiva que le robé, no me acuerdo a quién, y tiene arriba un juego de ajedrez y luego Deep Blue, y abajo tiene a un niño moviendo piezas en el tablero y a un robot, ¿no? Moviendo piezas. Y eso es lo que ha pasado con la inteligencia artificial todo este tiempo. O sea, lo que antes pensábamos que era muy complejo de resolver, pues se resolvió. En esa época el ajedrez, ¿no? Ahora hasta el Go, ¿no? Que le gana una máquina al campeón mundial. Pero no tenemos robots que sean capaces de mover piezas en un tablero. O si lo logramos, si le cambiamos el tamaño de las piezas, pues ya necesitamos otro doctorado, dicen ahí, ¿no? Entonces, esa distinción es importante. Entonces, para nosotros, obviamente sesgado desde lo que yo hago, estábamos haciéndolo bien en términos de qué era lo que estábamos buscando y ahora más qué es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos modelar? Porque, o sea, un ejemplo muy rápido es esta cuestión de un challenge que hay de el robot mesero, ¿no? Entonces tuve muchas universidades trabajando en cosas de cómo hacer que un robot sea un buen mesero. Y al final ¿y qué nos dice eso? ¿No? ¿Y para qué queremos un robot mesero? O sea, tú puedes ir a un restaurante, no sé, en Japón, que está completamente automatizado, ordenas tu comida con un tablet y te llega en un cochecito y se va el cochecito, ¿no? ¿Para qué quieres un robot que llegue y te dé tu comida o te pida la orden, ¿no? Entonces eso creo que ha sido un poco lo que ha desviado, ¿no? la atención de qué es lo que queremos. Entonces, para nosotros, en la escuela de la que yo vengo, pues es un poquito más irnos al nivel más bajo, ¿no? O sea, no buscar robots que sean conscientes, porque no tenemos robots que caminen en el escombro, ¿no? Entonces es más bien buscar cosas más básicas, más sencillas, interacciones con el ambiente y de ahí empezar a lo mejor a construir, como dices, a buscar en ese espacio, pero no en todo el espacio, sino empezando como con lo más bajo, ¿no? Lo de más bajo nivel, lo más básico. Yo creo que estoy completamente de acuerdo y creo que la respuesta directa a tu pregunta acerca de si es un problema de recursos o un problema de representación, me parece que sí es claro que es de representación, ¿no? Muchos problemas que ahora nos parecen tan difícil, yo creo que en realidad el consenso aquí es que no están bien planteados. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de plantear los problemas, buscar la manera de descomponer los problemas, ¿no? De tal manera que podamos tener un proyecto de inteligencia artificial que sea factible y que nos lleve a los objetivos que realmente sí queremos. Pero yo creo que los ejemplos que especialmente se escogen para ser pesimistas respecto a la inteligencia artificial, comúnmente son porque son problemas que o bien no están bien definidos en el sentido de que no es una tarea realmente, sino es una idea muy vaga de un qué hacer, o bien la manera en que está definido el problema presupone ya una representación completamente intratable. Y cuando ya, si tú haces tu proyecto más bien de los recursos que tú tienes hacia el fenómeno,
Si tú tratas de entender qué es lo que podemos ir modelando, qué es lo que podemos ir simulando, qué es lo que podemos ir construyendo, creo que dejas de ser tan pesimista, ¿no? Es decir, a mí no me gusta siquiera la idea de pensar que hay fenómenos que en ellos mismos son intratables o que ellos mismos son demasiado complejos, porque no es el problema mismo, ¿no? Sino que es el problema y una manera de abordarlo, la que puede ser que no tenga un buen encaje. Creo que el trabajo muy interesante que hay, el reto que realmente nos enfrentamos los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, es precisamente el saber qué problemas plantearse y con qué herramientas, ¿no? Entonces, cuando sí la gente dice estas cosas, bueno, la conciencia, ya sé que a Sebastián le encanta la conciencia y estos otros problemas prácticos, y me dicen, ha sido difícil hacerlo, yo pregunto, ¿y eso qué nos dice acerca de la cognición humana? ¿Eso qué nos dice acerca de la inteligencia? Más bien, las preguntas que debemos de hacernos son preguntas, creo que más específicas, que a lo mejor sí efectivamente no nos van a dar encabezados en las revistas de divulgación o nada por el estilo, pero que puede que nos digan más acerca de lo que es la cognición humana, que creo que es, otra vez, lo que hace que la inteligencia artificial tenga un papel que jugar dentro de las ciencias cognitivas. Gracias. Bueno, está interesante que estén todos de acuerdo en eso. Me gusta la perspectiva que tienen y en ese sentido también me imagino la respuesta que van a tener a la siguiente pregunta, pero bueno, la planteo igual, ¿no? Existe el llamado Blue Brain Project o el proyecto del cerebro azul, que no sé si más o menos ubica el público, pero en pocas palabras es un esfuerzo de distintos proyectos, universidades y con demasiado financiamiento, una cantidad de financiamiento ridícula, que lo que están intentando hacer es replicar prácticamente todo un cerebro en un sistema artificial. Van muy atrasados todavía, van en muy pequeños esfuerzos. Están intentando replicar lo que sería todo un cerebro. Sí, así. Así empieza. De hecho, y hacia allá va un poco mi pregunta. Alguna vez tuve oportunidad de ver acá una conferencia de Henry Markram, que es el que dirige el proyecto, y su conferencia, que luego vi que siempre empieza igual, empieza diciendo algo así como, yo no les voy a presentar un modelo, sino que les voy a presentar una réplica de lo que es un cachito de cerebro. Las intenciones que ellos tienen van un poco más hacia estudiar algunos procesos que pudieran tener alguna implicación médica. Y parte de los objetivos que han planteado es, podemos sustituir entonces la investigación animal que hacemos, por ejemplo, para probar fármacos. Sí, tenemos un muy buen emulador o una muy buena réplica de la interacción neuronal. Entonces eso es lo que han estado, uno de los objetivos que han estado intentando. Pues la pregunta es una muy general, ¿qué opinan ustedes de eso? Y la otra, ¿qué opinan de esta noción de modelar algo con inteligencia artificial versus replicar algo con inteligencia artificial? ¿Puedo empezar? Creo que sí hay que distinguir marketing de lo que realmente se está haciendo. Los modelos se crean para tratar de arrojar luz sobre los fenómenos, ¿no? Es decir, tratamos de explicar algo creando un modelo que esperamos que entendamos mejor para después analógicamente tratar de entender algo sobre lo que sí nos interesa, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos interesa es la cognición humana, creamos estos sistemas artificiales que esperamos se comporten de una manera que podamos interpretar como análoga a la que hacen los agentes cognitivos que sí conocemos, que es la mente humana. Entonces, en este proceso, obviamente que tenemos que abstraer cosas, ¿no? Es decir, no estamos, lo que se produce artificialmente no es una réplica de un cerebro, porque la única réplica perfecta de un cerebro es otro cerebro. Lo que estamos haciendo son modelos que difieren de la mente humana en muchas cosas. Diferentes modelos van a diferir de la mente humana de diferentes maneras. Algunos van a ser porque van a ser formales, otros porque van a estar hechos de carbono, otros porque van a incluir conexiones neuronales, otros no los van a incluir, otros lo van a abstraer. Es decir, cada vez que modelamos, estamos poniendo a prueba una hipótesis, ¿no? Estamos diciendo, ok, yo creo que para explicar este aspecto de la cognición, lo que es importante son estos factores y estos otros factores me parece que no son importantes. Entonces yo lo que creo es un modelo que contenga los factores que yo creo que son importantes y que no contenga los que me parece que no son importantes, y si efectivamente da el comportamiento que espero, digo, eso significa que esos factores fueron importantes. Si no funciona, digo, pues tal vez lo hice mal o tal vez esos factores no eran los correctos. Entonces, diferentes tradiciones de modelado de la cognición trabajan bajo hipótesis distintas de qué es lo que es importante incluir en nuestros modelos.
Como tú ya mencionabas, la tradición simbólica, pues éramos los que pensábamos que lo importante eran las formas de las representaciones. Y tratamos de ver qué tanto podíamos modelar con modelos que solamente reproducían la forma de las representaciones. Eso se acabó muy pronto. Entonces se cambió nuestra hipótesis de qué es lo que vamos a extraer. Entonces otras personas pensaron que más bien lo que había que incluir en nuestros modelos eran conexiones neuronales, otros pensaron que era situación, otros pensaron que era cognición, otros pensaron que era emoción. Siempre se han hecho muchísimas hipótesis. Y en ese sentido, esta hipótesis no es distinta. Es decir, es otro proyecto en el cual se piensa que para modelar ciertos aspectos de la cognición humana hay que incluir ciertos elementos y hay que eliminar otros. Y en ese sentido no me parece que sea tan distinto a lo que se ha hecho a lo largo de toda la tradición del estudio de la cognición con modelos. No me parece que es un tipo distinto, pero no una revolución en la manera de modelar la cognición. No sé si... Sí, bueno, creo que ese proyecto del cerebro humano es un ejemplo de mercadotecnia y compadrazgo académico. Digamos, ha tenido muchas críticas de cómo pudieron aprobar 1.000 millones de euros para un proyecto tan mal planteado, cuyas metas eran obvias que nunca se iban a alcanzar. Entonces, pues como que, digamos, ha sido una crítica dura al financiamiento en Europa. Pero bueno, Estados Unidos no se quiso quedar atrás y también tiene un cerebro del conectoma que, digamos, tiene otras metas y es más para entender el cerebro humano con herramientas computacionales principalmente, pero no tanto como replicar. Recuerdo, creo que, bueno, es un libro de Michael Harvey, pero creo que lo publicó a fines de los 80s, y decía, si tuviéramos una simulación completa de un cerebro, no sería más, no nos daría más información de la que ya tenemos de un cerebro real, ¿no? O sea, él defiende la simplificación de los modelos porque precisamente esa abstracción nos permite analizar qué es lo que pasa cuando uno hace esto y otro, ¿no? Y si tienes pues 10 a las 11 neuronas reales o simuladas, pues le mueves a esta, le mueves a otra y ¿qué haces, no? Y creo que una crítica mucho más fuerte que pues, se hace desde ciencias cognitivas encarnadas, pues es que es un cerebro en una jarra, ¿no? Bueno, en este caso en un servidor. Y pues nuestra cognición se da no por nuestro cerebro, sino por cómo interactuamos con el entorno. Entonces, pues es como tener estos experimentos de privación sensorial. Y, y, pues eso qué nos dice de la cognición, ¿no? O sea, pues sí podemos medir actividad cerebral y demás y la gente como que tiene experiencias raras, pero, pero si no le pones un cuerpo y si no le pones una meta a ese cerebro, pues no sé qué tan útil sea todo ese esfuerzo. Escogieron muy mal a los ponentes, o sea, no nos vamos a pelear ni a decir nada diferente. No, pues totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, nos recuerda como decías, al cerebro en la cubeta, ¿no? A lo mejor lo único que podríamos decir, pues, qué bueno es lo que decías, a lo mejor cierto tipo de interacciones se pueden estudiar, pero ¿qué nos va a decir eso de la cognición? Pues está difícil, ¿no? Creo que no puedo añadir más de lo que... Busca otra pregunta más difícil. Yo quiero contar una anécdota, si me permiten. Mi padre es odontólogo, trabajó mucho en nuestra universidad durante muchos años. Y entre uno de sus logros académicos en su carrera fue que patentó una fórmula de saliva artificial, ¿no? Y mucha gente cuando... Pues, no era algo que yo podía presumir muy fácilmente. No, o sea, no, pues mi padre inventó saliva artificial. Porque si uno lo piensa así, en abstracto, suena completo. O sea, uno no puede saber cuál es el sentido de un modelo o de un... Y en ese sentido, la analogía entre saliva artificial e inteligencia artificial es completamente perfecta. Es decir, la razón por la cual tenía sentido que alguien inventara saliva artificial, aun cuando hay mucha saliva en el mundo, no es que nos faltara saliva, ni que no entendiéramos bien cómo funcionaba la saliva.
Era, pues en realidad, lo utilizaba para hacer pruebas del comportamiento de materiales. Pues era más fácil crear un ambiente artificial donde hubiera saliva para poder hacer pruebas. Entonces, hay un sentido, ¿no?, para crear esta saliva artificial al interior de un proyecto más bien formado acerca de cómo poner a prueba ciertas hipótesis, etcétera, etcétera. Entonces, la única moraleja que quiero decir es que no podemos evaluar así un proyecto de modelar X de esta manera, como si tiene sentido o no tiene sentido, si uno no lo ubica dentro de un proyecto científico. No solamente pensar en la tecnología, en este caso por lo menos, como algo de que, ay, qué padre que ya podemos hacer esto artificialmente o no, sino que en inteligencia artificial, la razón por la cual creamos estos modelos, por lo menos los que dedicamos a las ciencias cognitivas, es porque queremos entender cosas acerca de la cognición. Entonces, a lo mejor sí es valioso para ciertas hipótesis, tendríamos que ir a ver las hipótesis, el que el modelado del cerebro se esté haciendo como lo están haciendo ellos en vez de lo que lo estamos haciendo nosotros. Pero en tanto que yo no conozco bien cuáles son las hipótesis que se están probando, yo no te puedo decir, efectivamente suena como una tontería, pero a lo mejor es mi ignorancia como la de la saliva artificial. Bueno, fabuloso, estamos todos de acuerdo entonces. Saldremos todos amigos de aquí. Bueno, plantear esas preguntas principalmente por lo que les comentaba, ¿no? Son a veces dudas que suelen surgir mucho en la comunidad y que creo que se hace bien en aclarar cuáles son los alcances. Bueno, más que los alcances, creo que ese no sería el punto, sino cuál es la utilidad que tiene generar sistemas artificiales cuando uno, sobre todo cuando uno lo está pensando como modelos de la cognición o como instrumentos de estudio de la cognición. Y que justo pues hay que aterrizar mucho a veces allá la gente y que no piensen en mundos totalmente de película, ¿no? Sino que los vean más como en el mundo científico. Bueno, entonces, dejadas atrás las preguntas de controversia y... No, espera, a mí ahora me vienen las gustaría hacer aburridas. una pausa ahí porque Sí. creo que, o sea, lo que estás diciendo está muy bien, pero a lo mejor hay que plantearlo un poquito, no sé, al revés. O sea, todo esto surge porque hace apenas, creo que 6 meses aproximadamente, me invitó un colega de aquí de Ciencias Políticas a dar una charla y me obligó mucho a pensar, o sea, lo que ellos querían escuchar era la responsabilidad social de la inteligencia artificial y como que el futuro, ¿no? Y la verdad es que en mi comodidad nunca me había puesto a reflexionar, ¿no?, fuerte acerca de eso. Entonces me puse a leer mucho y a saber qué había por ahí. Y hay una respuesta que es, o sea, la cuestión esta de vamos a estudiar, vamos a hacer modelos para entender la cognición y eso es muy bonito. Es lo que yo hago, ¿no? Tengo 20 años haciendo, pero es como, tiene un alcance muy pequeño, ¿no? Y no es nada sexy. O sea, yo he ido con los robots y les digo, es que el robot mueve la mano de acá para acá y eso nos dice un montón de cosas acerca de bla, bla, bla. Pero para la gente es así de, ah, sí, qué bonito, ¿no? O sea, Asimov toca el violín, ¿no? Entonces, esa es como una parte. A lo que llegamos en esta búsqueda que hicimos fue a los peligros o a las cosas que realmente son peligrosas de la inteligencia artificial o son escabrosas, ¿no? Cuestiones como todo lo que está sucediendo en minería de datos, ¿no? En lo que hace Facebook, en lo que hace Google, en de qué manera se están metiendo a nuestras vidas, ¿no? Esa es la parte que es como más, que tiene un avance muchísimo más fuerte que a lo mejor ni siquiera conocemos, ¿no? Ni siquiera nos podemos imaginar qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa parte no es la que el público o la gente, el general sabe. Y otra vez, no nos dice absolutamente nada acerca de la cognición, pero lleva ese tipo de avance, ¿no? Sí, es un tema importante. Justo hacia allá quería ir en las preguntas ya serias de la plática. Y lo quiero poner en el contexto de algo que mencionó Carlos en su plática, que me pareció muy interesante presentarlo así. O sea, creo que como sociedades siempre pecamos de que estamos intentando resolver los problemas que generaron nuestros antepasados y no nos estamos cuestionando mucho, no tenemos esa práctica en la reflexión de qué problemas estamos generando en este momento que van a tener un impacto en el futuro, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Carlos planteaba 3 revoluciones, si no mal recuerdo, que era la revolución en cómo usábamos los materiales, en cómo usamos la energía, y actualmente es la revolución de cómo usamos la información.
Pues creo que cualquiera que prenda la televisión ahorita se puede dar cuenta de la catástrofe ambiental debido a cómo se usaron los materiales y la energía en el pasado, ¿no? Está teniendo consecuencias muy fuertes ahora que ya son muy difíciles de parar. La pregunta es, ¿qué problemas alcanzan a ver ustedes de cuáles son los problemas que se van a generar a futuro debido a cómo estamos manejando la información actualmente? Digo, ya hay casos muy concretos de lo que está pasando, ¿no? Los escándalos de Cambridge Analytica, las cosas que han pasado con Facebook y demás. Pero digamos, un poquito más allá de esos problemas que todavía no son tan obvios, ustedes como expertos en el tema, ¿qué podrían predecir que puede convertirse, ya sea al corto o a largo plazo, en un problema debido al manejo de la información? Perdón. No, es que esto está fresco. Mira, a mí creo que, así en lo personal, hace unos meses tuvimos una charla con un colega del IBT, de la biotecnología de la UNAM, allá en Cuernavaca, y lo que él nos decía es, pon a todos los biólogos, o sea, 100 biólogos o 100 biotecnólogos, senior researchers ya muy buenos, ¿no? Todo lo que ellos pueden saber, todo lo que ellos saben hacer, ¿no? Mete la inteligencia artificial y estamos en un terreno súper escabroso, ¿no? Para mí esa es la parte más fuerte. El manejo de la información genética, de todo lo que ya saben, más lo que es inteligencia artificial, creo que esa es una de las partes muy fuertes, ¿no? La parte de, pues, todo esto de internet, manejo de datos, todo eso, pues está feo, pero a lo mejor no tiene un impacto tan grande como la manipulación que se puede hacer genética, ¿no? Todo lo que es el CRISPR y todo ese tipo de herramientas que ya en sí son o se ven bastante peligrosas. Si le sumamos inteligencia artificial, si le sumamos cosas que pueden manejar esa información y hacer más de lo que, ¿no?, de lo que podemos hacer los humanos o lo que pueden hacer los expertos humanos, creo que esa es una parte que hay que pensar. Creo que no se oye. No, sí se oye. El día de ayer tuve la oportunidad de ir a una plática de un investigador que se llama Anders Herlitz, que viene de la... existe allí en Noruega, creo, un instituto que se llama Instituto para Estudios del Futuro. Entonces se llama el Institute for Future Studies. Y él vino a dar una plática ayer precisamente sobre esto. Es decir, sobre la responsabilidad en el uso de información. Y la moraleja que yo entendí de su plática, y también en gran parte gracias a lo que acaba de decir Carlos hace una hora, es que dada la complejidad de los algoritmos que usamos para procesar información, aun cuando uno quisiera ser responsable de la manera en que está procesando información, lo que puede ser responsable van a ser sobre cosas muy pequeñas que tenemos bajo nuestro control. ¿Qué tipo de información alimentamos a nuestros algoritmos? ¿Cómo programamos nuestros algoritmos? Pero eso no significa que, por lo tanto, podamos ser responsables respecto al resultado que nos van a dar esos algoritmos con esa información. Entonces, el ejemplo que Heinlitz daba es un ejemplo muy interesante, que es una controversia que acaba de suceder en Estados Unidos respecto al uso del software Compass, que es un software que se utiliza dentro del sistema judicial para tratar de predecir la posibilidad de recidivismo entre delincuentes. Entonces, el sistema judicial utiliza este software. El software se alimenta con información que es pública, que es entregada de manera voluntaria por los ciudadanos, y tú checas los datos y se oye bien, ¿no? Los datos acerca de, pues, cómo te llevas con tus padres, qué delitos has cometido, qué edad tienes, cosas por el estilo que no suenan discriminatorios en lo más mínimo. Y sin embargo, se corre el algoritmo también tampoco tiene ningún elemento que tú puedas decir, pues, así nocivo, nefasto, cosas por el estilo. Y sin embargo, una vez que corres el algoritmo, después ProPublica, que es esta organización de investigación con fines sociales, descubrió que los resultados que producía este algoritmo estaban sesgados en contra de afroamericanos, por ejemplo.
y a favor de gente blanca. Y el problema es que una vez que tú encuentras eso, la siguiente pregunta es, ¿qué haces? ¿No? Porque no es, si hubiera sido que el programador pues, era medio racista y él le puso ahí unos requisitos medio racistas en su programa, pues los quitas y ya se resolvió el problema. Pero el problema es que no es así de fácil, ¿no? Es decir, la manera tan compleja en la cual se procesan esos datos que están alimentando el software hace que sea muy difícil poder decir, aquí es donde está pasando algo mal. Parece que nos enfrentamos con decisiones éticas muy difíciles en las cuales no podemos, como solía decirse antes, no podemos regresar al genio, a la lámpara, ¿no? Una vez que ya tenemos el software, una vez que tenemos los algoritmos, la tentación de usarlos es demasiado grande como para decir, bueno, como no sabemos cómo funciona y como estamos viendo resultados negativos, vamos a dejar de usarlos. Hay una inercia muy fuerte de que una vez que se sabe cómo hacer algo, queremos hacerlo. Entonces, si combinas estas dos cosas, creo que tiene todo pues tenía toda la razón Anders, de que sabemos que hay problemas, ya ahorita, ya no tenemos que irnos a futuro, no tenemos que irnos a quién sabe qué vaya a pasar dentro de 10 años con el manejo que estamos haciendo en la información. Ya sabemos que actualmente, con los algoritmos que ya usamos, con los datos que ya tenemos, estamos teniendo problemas tratando de actuar de manera responsable respecto a los resultados de software que parece que está software y datos que parecen que han sido alimentados, que han sido procesados de una manera responsable. Entonces, creo que sí es un problema epistémico, es un problema, pues sí, de complejidad, ¿no? De que no sabemos qué es lo que está, que por más que nosotros queramos ser responsables con nuestros datos, una vez que alimentamos los algoritmos, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. No estoy de acuerdo. Los gobiernos y las compañías transnacionales solo les interesa el bienestar a largo plazo de la sociedad. Y conforme avance nuestro dominio sobre la naturaleza, pues vamos a resolver más y más problemas. ¿Qué podría salir mal? Pues sí, puede haber algunas desigualdades, tal vez perdamos unos millones en algunos errores, pero vamos a aprender de esos errores y finalmente vamos a lograr... De hecho, ¿qué es lo que buscaría una tecnocracia de esa manera? Es algo interesante, ¿verdad? Pensando en el para qué. Digamos, es cierto que tratamos de resolver problemas. La probabilidad de que generemos peores problemas buscando la solución en el camino o simplemente con la inercia en la evolución que tenemos, pues existe. Pero, digamos, pues mucha gente ha notado que pues, la evolución no tiene propósito, ¿no? La evolución natural, pero pues al parecer la evolución cultural, pues también vamos un poco a ciegas, ¿no? Como que tratando de sobrevivir, pero pues muchas cosas que surgen en nuestra sociedad, en nuestra tecnología, pues no responden a intereses a largo plazo. Entonces, digamos, aunque tengamos ideas abstractas o ideales de que, no, pues esto es lo que deberíamos de hacer como sociedad, como especie, como planeta, pues en la práctica el día a día nos lleva en otra dirección. Entonces, pues precisamente como nuestra predicción es limitada, por definición no podemos estar listos para enfrentar todos los problemas que vamos a crear o que vamos a tener que enfrentar. Y pues la alternativa que nos queda es poder construir sistemas que sean más resilientes, más robustos y también más adaptables para poder atender de una manera más rápida y con el menor impacto posible todos los desastres que se nos van a venir encima. Tampoco quiero dejar la imagen de que hay como que los buenos y los malos y que hay gente mala que está utilizando estos datos y con fines nefastos. No, los problemas surgen de gente que trata de ser, aun cuando la gente tratamos de ser responsables, aun cuando las leyes funcionan, aun cuando los sistemas de checks and balances funcionan, los algoritmos son complejos. Eso es lo que nos hace ser tan, no sé si pesimista es la palabra correcta, pero
Pero no es una cuestión de buenos y malos, no es una cuestión de hay que make up your mind, date cuenta, amigo, y que se hace inteligencia artificial responsable. No, no es tan sencillo. En realidad sí necesitamos hacer un trabajo importante que incluye tanto saber qué tipo de tecnologías queremos desarrollar para poder tener mejor control sobre ellas por lo tanto un uso más responsable, como también trabajo de investigación, digamos, a nivel más básico, más fundamental, acerca de qué tipo de responsabilidades tenemos en situaciones que eso es lo que yo me dedico. Es decir, qué tipo si sabemos que hay indeterminación, si sabemos que hay impredecibilidad, ¿cómo debemos de pensar la responsabilidad humana en espacios del nivel de impredecibilidad, como el que estamos viviendo actualmente? Nada más me gustaría añadir que no van a ser robots los que nos maten. Es como en mi defensa, ¿no? En la defensa de lo que hacemos nosotros. No, o sea, como para retomar eso. ¿Quién va a ser entonces zombies? Robots zombies, no, tampoco. Sí, o sea, creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijeron. O sea, los problemas están más allá, ¿no? Creo, lo que hacen las ciencias cognitivas y lo que intenta hacer, al menos la inteligencia artificial que está dentro de las ciencias cognitivas, ¿no? Sí, o sea, creo que surge un poco en lo que menciona Axel a propósito de lo que mencionaron ustedes. También esa vía de regreso de qué aporta el desarrollo de la inteligencia artificial justo para disciplinas más como de la filosofía, ¿no? Quizá nuevos retos de cómo se establecen nuevos criterios, como epistemológicas y demás. No tengo idea de qué va a hablar Fernando Rudi en la tarde, pero su plática se titula Ética e Inteligencia Artificial. Así que me imagino que estará tocando algunos de estos temas. ¿Ustedes tienen actualmente alguna consideración ética en el trabajo que realizan adicional, digamos, al trabajo de cualquier otra persona? Bueno, dados los proyectos que tenemos en el laboratorio nosotros, no estamos cerca de tener problemas éticos, ¿no? O sea, estamos haciendo modelado de procesos cognitivos de muy bajo nivel, trabajamos a veces con sujetos experimentales humanos, pero son cuestiones realmente no dañinas, ¿no? Hasta donde podemos ver ahorita, ¿no? O sea, yo soy filósofo, entonces efectivamente lo que trabajo es en eso, en cómo la ética y la epistemología que hacemos, digamos, así del día a día, cuando tú vas a tu clase de prepa y te enseñan ética y cosas por el estilo, es una ética que funciona como que con ciertas idealizaciones respecto a lo que es actuar, ¿no? Muy parecidas, a decir verdad, a las idealizaciones con las cuales también surgió la inteligencia artificial, ¿no? Así como si actuar fuera, sopeso cuáles son los pros y los contras y digo, ¿qué pasará con esto? ¿Cuáles serán las consecuencias? Y después en eso tomo mi decisión. Pero la mayoría de las decisiones que realmente tomamos, en las cuales están surgiendo que en mi opinión son los problemas sociales, políticos y éticos más profundos, no son de ese tipo. Entonces, lo que estamos trabajando más bien es en desarrollar teorías éticas y epistemológicas que sí sean prácticas, que sí nos puedan dar principios que nos ayudan a tomar menos decisiones del tipo de decisiones que sí de hecho tenemos que tomar, que son decisiones que se tienen que hacer rápido, que se tienen que hacer en situaciones en las cuales tenemos muy poca información, tenemos que tomar riesgos y yo creo que ese es digamos, que nuestra responsabilidad ética, ¿no? Nuestra responsabilidad es está bien hacer ética también muy, muy abstracta, pero si vamos a hacer trabajo ético más concreto, sea el tipo de trabajo ético que necesitamos, ¿no? Que es para ayudarnos a tomar estas decisiones que son rápidas, que son situadas, que son en temas que van a levantar pasiones y más que nada en situaciones en las que hay mucha, mucha incertidumbre. Pues bueno, en nuestro laboratorio sí tenemos algunos trabajos que tienen que ver con ética, no tanto con ética cognitiva, pero pues sí utilizamos algoritmos que podrían llamarse de inteligencia artificial para tratar de mejorar la movilidad urbana. Entonces, pues el impacto que tienen estos algoritmos va en muchas dimensiones. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos ajustes a la dinámica de multitudes en sistemas como el Metrobús,
pues hay riesgo, ¿no? Así como que, bueno, ¿qué pasa si no funciona como tú esperabas? Especialmente que no está el factor humano como algo adicional, sino que estás tratando con el factor humano como algo central. O otro ejemplo, pues no sé, tenemos propuestas que mejorarían considerablemente la sincronización de los semáforos. Eh, pero si simplemente alguna ciudad lo implementa y se mejoran de repente los vehículos, el flujo vehicular de autos privados, pues eso podría probablemente fomentar que más gente use el auto y habría más densidad y entonces se trataba de reducir el tráfico, de reducir la contaminación y de hecho al mejorar el sistema vamos a empeorarlo. Entonces, digamos, son consideraciones que tenemos que hacer porque, digamos, en sistemas de transporte sucede esto que, bueno, de hecho se conoce como la paradoja de Bryce, que si tú aumentas la infraestructura o la capacidad de un sistema de transporte, pues eso te genera una demanda y si esa demanda es mayor a la que estabas tratando de satisfacer, pues es contraproducente. Pero en una ciudad como la nuestra, pues estás en un dilema porque no puedes no hacer nada porque la movilidad está empeorando día con día, pero al mismo tiempo toda mejora te va a traer todavía más problemas. Entonces es un dilema de bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Sí, creo que muy buen punto el que planteas, porque es finalmente estás trabajando en el desarrollo de un sistema inteligente que tiene repercusiones muy importantes en la conducta de la gente, en movilidad en grupos sociales grandes, ¿no? Y que el dilema que planteas me parece fabuloso, ¿no? Porque por una parte está pensado justo para tener una mejora, pero esa mejora a largo plazo puede tener algunas consecuencias negativas ambientales y de distinto tipo, ¿no? Muy interesante ejemplo. Bueno, en las mesas pasadas ha habido muchas manos que se quedan levantadas, entonces podemos empezar también a tener intervenciones del público respecto a cosas que quieran plantear. Sí, perdón si parezco insistente, pero es muy necesario tener en cuenta esta cuestión ética, sobre todo porque a nivel internacional ya hay problemas. Uno de ellos, Google está acusado en Estados Unidos por monopolio, ¿no? Es algo que internacionalmente la Corte lo está viendo, ¿no? Estados Unidos va a buscar que Google tenga cuentas por monopolio, ¿no? Porque son una empresa monopólica. Y ya hay, aunque este, haya problemas, según estos, sociales, por tratar como de controlar a los que controlan, la ley es la ley, ¿no? Y también me suena lo del japonés no, japonés el chino, el ciudadano chino que modificó genéticamente a una niña y que al parecer solo ocasionó daño, ¿no? O sea, salieron los titulares, ¿no? La niña ha sido modificada genéticamente, ¿no? Y es un avance increíble, ¿no? Se van a hacer muchos galardonados y al final pues salió contrario, ¿no? Ya hicieron la revisión o la metarrevisión de las consecuencias y las niñas al parecer van a tener problemas porque esa molécula o ese receptor específico que les quitaron para parecer algo bueno para ellas y para el mundo, salió contraproducente, todo por no tener protocolos éticos rigurosos, ¿no? He está encarcelado y a pesar de que es un doctor, va a tener que enfrentar la ley y Google, a pesar de que es la empresa más poderosa de este continente, va a tener también que enfrentar la ley por monopolio. Mi pregunta es esto, ¿no? Que no saltamos lo ético frente a lo que es posible, ¿no? No todo lo que podemos hacer es bueno, ¿no? Si podemos hacerlo es una cosa, si debemos hacerlo es otra. Sí. Eh, no, estoy de acuerdo que las discusiones éticas son relevantes. No sé, por ejemplo, antes de que estuviera listo el proyecto del genoma humano, pues había mucha gente interesada en la genética, por todas las implicaciones que podía tener. Muchas de ellas todavía no llegan, pero sí se han discutido. También hay gente involucrada en las discusiones éticas de inteligencia artificial, de vida artificial. Pero también es cierto que muchas veces no podemos predecir las situaciones que vamos a enfrentar, entonces la legislación pues solo se da a posteriori, ¿no? Entonces así como que, ay, pues ya se dio esta situación que nadie pensó que podía darse, ahora qué hacemos, ¿no? Y ya luego se hace la regulación y pues
así se hace. Digo, cuando suceden este tipo de circunstancias, pues la sociedad reacciona y a veces se puede hacer a priori y muchas veces es a posteriori. No hay manera. Yo tenía un... perdón. ¿Vas a comentar? Sí, solo súper rápido. Creo que nos sirve de ejemplo. O sea, creo que esta parte de ese avance es relativamente inevitable, pero creo que sí es importante. Nada más voy a poner un ejemplo rápido. Se preocupan mucho, o parecía algo muy preocupante, este robot Petman de Boston Dynamics. Y Boston Dynamics, que le daba dinero DARPA, ¿no? Parecía ser una de las compañías más maléficas del universo, ¿no? Porque hacían robots para la guerra y están bien feos y parecen, o sea, soldados robóticos, ¿no? Y es casi suena a un distractor, ¿no? Pero ¿me dejas terminar? O sea, el problema no es Petman. Exactamente, eso es a lo que iba a decir. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero el problema no es Boston Dynamics. El problema es que hay drones que no necesitan tener cognición humana. Es que, o sea, lo que quiero regresar es ciencias cognitivas, inteligencia artificial. La gente que hace ese tipo de investigaciones en robots, en cognición, eso no está implicado en la construcción de drones, como bien lo dices, que ya existen desde hace mucho tiempo y que matan gente. Totalmente de acuerdo. Mi analogía era Petman, que es un soldado que parece un humano, que parece que tiene inteligencia, que puede hacer saltos para atrás, ¿no? Ese no es el peligro real. El peligro real son los drones que tienen algunos países y que son capaces de matar, como bien lo dices, ¿no? Es la diferencia que quería marcar. Quería hacer un comentario más que pregunta, pero es en relación a lo que mencionaron del Human Connectome Project, porque creo que hay que especificar que en primer lugar nunca trataron de explicar cognición. Entonces, eso no es la meta del Human Connectome Project, ¿no? La meta es explicar las conexiones cerebrales y ha tenido grandes ventajas. Les voy a dar un ejemplo. Es poner al alcance de toda la comunidad científica, independientemente de donde esté uno, tomando en cuenta todos los países del tercer mundo, que es muy importante, tener acceso a estos datos que se han recolectado de tantos cerebros, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de analizar 2.000 datos, 2.000 cerebros, sin gastar un céntimo en la resolución, en el fMRI, que tendríamos que haber hecho. Yo pago $400 en NYU por 1 hora, y tuve acceso a 2.000 cerebros y nos acaba de dar una respuesta muy concreta a un problema en percepción que mi laboratorio hemos tenido por 20 años, porque existe X en los campos visuales. Entonces, creo que es bueno nada más ver que lo que puede hacer uno es no explicar la cognición, pero sí puede limitar los modelos que tienes. A partir de esa información que acabamos de aprender en cuanto al factor de magnificación cortical, bla, 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 podemos entonces limitar el modelo que tenemos. Entonces, nada más como especificar que no es la meta tener una explicación cognitiva, sin embargo, sí puede limitar los modelos que tenemos de percepción que interactúan con cognición, ¿no? Sí. Y creo que una gran ventaja es que además está haciendo toda la ciencia mucho más transparente, porque ahora lo que estamos haciendo nosotros lo vamos a depositar en ese mismo proyecto y todo mundo tiene alcance a ellos. Entonces vamos a hacer cosas en niños que no se han hecho, pero los vamos a poner a disposición de todos. Entonces, hay cosas que sí puede pensar uno cuánto se está gastando. El Brain Project de Estados Unidos ahora es muy controversial porque está demasiado al nivel arquitectónico y hemos tenido que pelear mucho al nivel de neurociencia cognitiva más alto para entrar. Entonces, esas dinámicas las entiendo bien, ¿no? Pero creo que también hay que ver la parte buena, que está haciendo la ciencia más transparente, está poniendo datos al alcance de todos. Y de hecho hay muchos laboratorios que estamos de acuerdo en tener cierto protocolo para que los datos realmente puedan ser comparables y así, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar esa parte positiva. Sí, bueno, nada más una aclaración. Estábamos criticando el Human Brain Project de la Unión Europea, de Henry Markram, y el del Connectome.
Sí, bueno, el proyecto del conectoma humano es anterior y pues todavía sigue y pues está muy padre, ¿no? Sí. Bueno, regresando al asunto de si los algoritmos son sesgados o no son sesgados, ¿no será más bien que los datos son sesgados? Es decir, los datos son una representación que no conocemos de la realidad, o sea, no sabemos qué relación hay en esos datos y los algoritmos lo que nos están diciendo es esa relación de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿no será que más bien pues, hay un sesgo en la realidad? O sea, hay grupos que son minoritarios, que están despreciados, y eso es lo que nos están diciendo los algoritmos. Efectivamente, esa es la discusión, por eso es que es muy interesante, ¿no? Porque tenemos una concepción, por ejemplo, inferencial de los algoritmos, ¿no? Que es la manera tradicional, que es decir, que el algoritmo solamente saca lo que está en los datos, ¿no? En ese sentido es porque esa es la razón por la cual no podemos decir que el algoritmo está sesgado, sino es que ¿cómo se llaman? Los datos están sesgados, ¿no? Es que es esta visión. Sin embargo, la razón por la cual creo que hay muchas personas que no creen que esa es la manera correcta de pensar el problema es porque, bueno, no está por aquí una de mis estudiantes de doctorado, bueno, ya doctora, que ella lo que trabajaba es, cuando nosotros aplicamos un algoritmo a una serie de datos, estos sí transforman los datos, no nada más extraen lo que está. O sea, la metáfora de extraer lo que está en los datos es bien bonita, pero tiene limitaciones. Y una de las limitaciones es que nos hace pensar que no hay un trabajo de transformación de los datos en este procesamiento. Entonces, ella lo que ha estado trabajando es tratar de entender cómo es que en la manipulación de datos surge nueva información. Y si efectivamente surge nueva información, que es lo que le da sentido a que existen estos algoritmos, entonces eso significa que sí también debe de haber algo de responsabilidad en el algoritmo. Entonces, ahorita, yo no estoy diciendo que ella tiene razón, aunque, bueno, pues es mi estudiante. Pero ese es el debate actualmente, ¿no? El debate, por lo menos tenemos esos dos modelos para entender el algoritmo. Y lo que se está trabajando ahorita es cuál es el que va a ser más útil para poder tomar mejores decisiones. Gracias. Hola, acá. Bueno, mi pregunta va sobre algo que está desde la charla de la mañana y que ahorita usted retomó. La pregunta textual es cómo pensar en la responsabilidad humana en entornos de impredecibilidad. Y creo que es particularmente interesante, bueno, mi formación es filosófica, porque normalmente pensamos en que un agente es responsable si primero conoce y luego decide, ¿no? O sea, sé que va a pasar algo y decido si hacerlo o no hacerlo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en que estamos creando un agente artificial o un sistema artificial que transforma información y que ya no podemos saber qué pasa, ¿cuál sería justo la responsabilidad del científico, del modelador, si es que la tiene, o cómo tenemos que pensar responsabilidad de ahora en más en estos contextos? Es una pregunta abierta. Entonces, yo te voy a decir qué es la hipótesis que yo he estado trabajando, pero yo sé que no he llegado a una respuesta contundente. Yo creo que, dada efectivamente lo ineludible de la incertidumbre, lo que necesitamos es una noción de responsabilidad que no dependa tanto de ella, ¿no? Entonces, el modelo que he estado tratando de proponer en los últimos años, y cuando salga mi libro, cómprenlo, léanlo y me dicen si está mal o está bien, es que no debemos de pensar la responsabilidad como algo que se acaba en el momento que tomé la decisión de actuar de la manera X o de la manera Y, sino que también es algo que se mantiene una vez que las consecuencias de mis actos empiezan a suceder. ¿Ok? Es decir, que yo no me puedo simplemente escudar diciendo, uy, es que era impredecible que mi algoritmo fuera a dar esos resultados. Yo nada más soy responsable de lo que pude haber predicho, que era meterle estos datos y programar esto. No, o sea, esa noción de responsabilidad yo creo que no nos sirve ahora. Necesitamos una noción de responsabilidad que nos diga, bueno, pues ya una vez que empiecen a salir resultados, tienes que responder. Tienes que actuar, tienes que, como tú bien lo dijiste, si tu software es resiliente o si tu software es adaptativo, si tú preveíste esto, pues intervenir
zarcir si hubieron daños, colaborar con otras empresas que están tratando de zarcir los daños que pueden producir tu algoritmo, etcétera, etcétera. Es decir, una visión de nuestra responsabilidad que no se extinga en el momento de la decisión, ¿no? Tú que eres filósofo sabrás que esto es un antideontologismo burdo, digamos, ¿no? Es decir, pensar que la responsabilidad no se acaba en el momento en el que actúas, sino que si tú sabes que hay harta incertidumbre en las consecuencias de tus actos, entonces te hagas responsable de ellas conforme vayan saliendo. Esa es mi propuesta, pero... Yo creo que los problemas principales de asignar responsabilidades es que cada vez es más difícil definir bien nuestra propia individualidad y también pues, de los sistemas que estamos creando. Entonces, digamos, todavía hace un siglo, pues las acciones individuales como que eran muy fácil de delimitar, pues esta persona hizo esto. Pero conforme hemos extendido más nuestra mente, digamos, utilizando este concepto de la mente extendida, en el sentido de que parte de nuestros procesos cognitivos, pues los extendemos a nuestro entorno. Entonces, pues, antes, no sé, decisiones como llevo un paraguas o no llevo un paraguas, pues como que era mi responsabilidad. Ahora pues le echamos la culpa al Weather Channel que nos informó mal, ¿no? Entonces, cada vez para nuestra toma de decisiones delegamos más parte de ese proceso, pero no es algo tan delimitado que podamos decir, pues es que yo nada más le hice caso, sino que nosotros somos responsables porque hacemos caso, aún en nuestra ignorancia, pero pues también como que se diluye esta responsabilidad. Entonces yo creo que es una situación como la que se da en estos países donde la eutanasia no se permite, que pues distintas personas van ejecutando distintos pasos y entonces así se diluye la responsabilidad y pues nadie mató a la persona. Entonces yo creo que digamos, vamos a tener esos casos tanto con humanos como con sistemas computacionales, sistemas autónomos, y pues yo creo que la manera de resolver este problema pues es cambiando nuestra idea de una responsabilidad atada a una individualidad. ¿Cómo se vaya a hacer? Quién sabe, pero como ese es el problema principal, yo creo que por ahí tiene que venir. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias también por la plática de la mañana. Y durante toda esta discusión, me genera cierta duda, ¿no? Entonces, dependiendo de los datos que nosotros estamos, no sé, impuestos en cualquier momento y de la información a la cual podemos abstraer, ¿no? Que se dice es el 2%, igual en el código genético no es que ocupemos todas las secuencias, ¿no? De tiamina, citosina, guanina, ¿no? Etcétera. Entonces, la pregunta iría como una relación de qué tanto sería mejor modelar un cerebro a modelar un cuerpo, ¿no? En esta vista, por ejemplo, el ejemplo que mencionaban del conductor, ¿no? Tampoco sin inmiscuirme en esta división de mente-cuerpo, pero llegando a la ética y a la responsabilidad de la cual se está vertiendo esto, entonces, ¿qué tanto sería, en vez de modelar esta parte cognitiva que aún no logramos, pues, internalizar de cierto modo, pues qué tal si empezamos a modelar un cuerpo que, al menos en sentimiento, emotividad y algo de la percepción que se platicó en la escuela, pues sería mejor hacerlo, no sé. Gracias. Yo quiero agregar algo a eso nada más. Hubiera sido bueno que estuviera Tom. Es que ya está el rojito. Estaba a punto de morir la batería, creo. Bueno, agrego algo porque está también relacionado a la respuesta que acaba de dar Carlos. Hubiera sido bueno que estuviera Tom porque él trabaja justo ese tipo de cosas de embodied cognition y demás. Pero a propósito de esa pregunta que planteas y de lo que dice Carlos, a mí me cuesta un poco de trabajo, o sea, no tengo todavía una posición definida, pero me cuesta trabajo pensar en esa cognición extendida como que tendríamos que contemplarla necesariamente como algo distinto ahora a antes y en consecuencia empezar a atribuir ese tipo de cosas diferenciales, ¿no? Como la responsabilidad individual y demás. Porque creo que mucha de esta tecnología que usamos actualmente y de estos apoyos en otros sistemas inteligentes no están haciendo todavía algo que yo vea como significativamente distinto en cognición a como era antes. Simplemente
es otra clave informativa que está en el ambiente u otro tipo de información que yo decido procesar de alguna manera o no. Entonces, no, o sea, entiendo que hay varias posturas al respecto, pero a mí me cuesta trabajo pensar en que ya tendremos que extender una noción de, bueno, valga la redundancia, ¿no?, de cognición extendida debido al uso de estas tecnologías. Yo creo que todavía no veo un caso claro donde sí es distinto de antes. A mí sí me gustaría decir que, en principio, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, al menos en la escuela de donde yo vengo, precisamente cognición, embodied cognition, ¿no?, y robótica cognitiva, eso es lo que está tratando de hacer. ¿Qué tan fácil es? O sea, si pensar acerca de un cerebro y simularlo o replicarlo o imitarlo es bastante complicado. O sea, imagínate un cuerpo, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos internacionales de tratar de hacer eso, desde unos robots horribles que hay en Japón, por ejemplo, de Minoru Asada, que es como el dios de en estas áreas, que son como un bebé, ¿no? Entonces está tratando de hacer lo más cercano posible a las características físicas de un bebé, tratando de estudiar los procesos cognitivos que suceden en ese momento, ¿no?, en ese momento del desarrollo humano, ¿no? Y de ahí pues ya te puedes seguir hasta, no sé, el iCube, que es un robot europeo que ya es un poquito más grande y igual está tratando de simular ese cuerpo para estudiar la interacción, ¿no?, el cerebro en un cuerpo y en un ambiente. Pero sí, es lento esto, obviamente. ¿Por qué? Pues porque es muy complejo, ¿no? Pero al menos en nuestra área eso es lo que estamos tratando de hacer, obviamente con sus asegúnes, ¿no? Bueno, no sé, como regresando al punto de la responsabilidad, me quedé pensando y no sé, quise agarrar como un ejemplo que creo que todos conocemos. Un arma está diseñada para matar, está como ponemos la mano, la forma de nuestros dedos, su propósito es eso, ¿no? Es su función. Y creo que tomando esa analogía es como, bueno, entonces si la persona que usó el arma es responsable o el diseñador, ¿no?, o quien vende el arma. Sinceramente creo que el que dispara, ¿no?, porque sabe para qué es, ¿no? Y regreso a lo de la red esta que diseñaron para decidir sobre crímenes, se me fue ahorita su nombre. Ya hay ciertos estados en Estados Unidos que lo están utilizando, ¿no?, para tomar una decisión. Y ahí viene, creo que, o sea, son responsables porque saben que es un algoritmo que está diseñado para tomar una decisión sobre ese punto. No sé si me da a entender. Y si se dan cuenta que tiene un sesgo y lo sigues usando, creo que la responsabilidad sigue siendo de quien lo usó, porque el diseño de esa herramienta es para una función, y si se sabe que tiene un sesgo y no se entiende por qué, creo que quien lo está usando es responsable, ¿no? Ese es mi punto de vista. Y creo que justo en ese punto, no, la verdad, soy muy mala para los nombres, pero un investigador dijo, híjole, estas redes pueden cometer errores y a veces son imperceptibles. Es una red que superó a los humanos en reconocimiento de imágenes, me olvidó el nombre, pero por mucho. Y lo único que fallaba era para distinguir entre pandas y huskies, perros huskies. Siempre se confundía, ¿no? Entonces se preguntaban por qué, ¿no? ¿Por qué es tan bueno en todo y en esto no? Se dieron cuenta, porque hay manera de saber qué está pasando, ¿no? Que el error es que habían alimentado a esta red con los huskies, siempre tenían un fondo blanco, ¿no? O sea, el fondo de la imagen terminó siendo un factor, un elemento, un parámetro importante de reconocimiento, cosa que para nosotros no lo es tanto, ¿no? O sea, podemos poner un husky no sé, en el metro y lo seguimos reconociendo, ¿no? Entonces, simplemente fue como una manera de que esta persona dijera, oigan, como
creían que era mejor que nosotros, pues la manera en que lo está haciendo es diferente a lo que lo estamos haciendo nosotros bastante, hay que tener cuidado. Entonces creo que uno es, si el diseñador, si a ti te dicen, oye, tú que eres bien chido, hazte un programa para decidir quién es criminal y quién no, desde ahí también hay un problema ético, si le vas a entrar o no. Y dos, si lo haces, quien lo usa, la responsabilidad creo que está en el que lo usa, no sé qué opinan, ¿no? Bueno, me recuerda también de estos ejemplos clásicos de, bueno, son recientes, ¿no? Pero que también las redes neuronales profundas se confunden entre chihuahuas y muffins de Blueberry. Entonces, pues hay galerías y pues tú los ves y pues sí se parecen, bueno, en fin. Hace unos años iba en bici y choqué con una camioneta y le tiré la defensa. Entonces, afortunadamente tengo seguro de bici, entonces pues llegó la aseguradora y no, pues a ver qué pasó, no, pues le tiré la defensa. A mí no me pasó nada. Digo, mi seguro cubría daños a terceros y después de, digamos, una larga burocracia, la aseguradora inicialmente decidió que no me iba a cubrir el daño a tercero porque le había tirado la defensa con la alforja, no con la bici. Y yo así como quedé, pues entonces si yo te doy una patada en la cara, pues no fui yo porque fue mi zapato, ¿no? Entonces pues es un argumento similar que pues, nosotros nos reímos, pero los abogados, es otra historia, ¿no? Y bueno, regresando un poco a la responsabilidad y más bien a cómo juzgamos los errores, porque pues a final de cuentas muchas veces esperamos que las máquinas no se equivoquen, pero pues a los humanos les damos chance, ¿no? Entonces, para explorar esto, César Hidalgo y otros colegas suyos han estado haciendo experimentos, pues cuestionarios a las personas y de cómo juzgan en distintas situaciones de errores que cometen, digamos, inteligencia artificial contra humanos. Y los resultados que tienen, bueno, están por publicar un libro, pero los resultados que tienen son bastante interesantes porque hay situaciones donde los humanos somos mucho más tolerantes con las máquinas, ¿no? Entonces, si por ejemplo un robot limpiador agarró una bandera de Estados Unidos y lo usó como jerga y digamos, lo usó para limpiar y luego, pues no sé, pues le dan chance al robot. Y si fuese un humano, pues no, como creen, ¿no? Pues es ofensa a la patria y demás. Pero en otras situaciones, por ejemplo, no sé, viene un huracán y hay que decidir si abandonamos una aldea o no, y se toma la decisión de abandonar, bueno, de evacuar la aldea y es contraproducente y se muere la mitad de la población. Con un humano que toma esa decisión le dan chance y con una máquina no, son mucho más estrictos, o sea, como que le asumen más responsabilidad. Entonces, también es interesante empezar a explorar nuestros propios sesgos cognitivos, que la misma decisión que puede tomar un humano, una máquina, nosotros la juzgamos de manera distinta. Y es cierto que pues, nos podemos equivocar, las máquinas se pueden equivocar, pero después cómo evaluamos ese error varía no solo si es un humano y una máquina, sino del contexto en el que el error se comete. Entonces, eso como que complica mucho pues, hablar de responsabilidad en general, porque pues, va a haber dominios donde aplique una cosa y otros donde aplique otra. ¿Dónde termina una bicicleta? ¿En dónde termina una bicicleta y empieza? Donde el abogado quiera, ¿no? Él lo define. Bueno, quería hacerles una pregunta, pero partiendo de un comentario. En el sentido del ejemplo que pone el doctor Carlos sobre algoritmos que disminuyan que haya un mejor tránsito en la Ciudad de México. Creo que como que se le está dando mucho peso al algoritmo para resolver problemas. Y en ese sentido, no sé si ustedes estarían de acuerdo en tener una perspectiva un poco más general, ¿no? Que si bien el algoritmo va a ser lo que se le está instruyendo, también debe haber como otros factores que deben de incidir, ¿no? Y en este ejemplo específico es, por ejemplo, educar a las personas, ¿no? A los conductores, e inclusive hacer como políticas públicas, políticas sociales, o sea, realmente algo integral, ¿no? Y creo que también eso es algo importante de las ciencias cognitivas, ¿no? O sea, cómo esa interdisciplina y multidisciplina puede ayudar a resolver problemas específicos, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi
Sí. mi comentario. Sí, hay muchísimos factores que tienen que ver con la movilidad urbana y los algoritmos pues solo atacan uno o dos de ellos. Y como o sea, es un problema complejo y por lo tanto tiene muchos factores y por lo tanto no vas a tener una sola solución. Entonces, digamos, simplemente el problema de raíz pues es que la gente vive lejos de donde trabaja o estudia. Si resolvemos ese problema, pues ya no va a haber demanda de movilidad y entonces pues, no vamos a necesitar preocuparnos tanto en mejorar todos los sistemas de transporte y el comportamiento de los pasajeros y el comportamiento de los choferes y demás, ¿no? Pero pues el mercado va en contra porque, digamos, el precio cerca de los lugares laborales pues incrementa, mucha gente no le alcanza para pagar porque hay más demanda y no les conviene a las empresas abrir sucursales lejos de otras empresas, entonces la misma dinámica económica te genera ese problema de movilidad. Y aunque en algunas ciudades el Estado trata de, digamos, jugar en contra de eso, muchas veces hasta les puede salir contraproducente. Yo puedo hacer una pregunta. Bueno, es que creo que aquí lo que brinca mucho es la responsabilidad social, pero también el creer que la ciencia es un ente, ¿no? Creo que aquí va más la reflexión, en el sentido de que todos somos parte de la investigación y que nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones y de cuestionamientos, ¿no? Nuestra responsabilidad es crear un protocolo siempre que iniciemos la más mínima de las preguntas. Partiendo de ello, creo que es ya nuestra función en la ética, ¿no? Y por otro lado, voy a ser un referente muy, muy de cultura pop. Alguien recordará aquella película noventera de Small Soldiers, Pequeños Soldados, donde el marketing, la premisa era esta, era una empresa que absorbe una juguetería y entonces tienen microchips, en ese momento microchips, que eran de inteligencia militar y súper secretos. Y entonces los jugueteros tuvieron acceso a eso, ¿no? Oiga, quiero que la figura sea realmente de acción y logre hacer algo, ¿no? Y entonces estos hitos empiezan a pensar per se, empiezan a tomar decisiones y se crea una pequeña guerra entre lo que ellos estaban programados, ¿no? Creo que es más para reflexionar entre qué puede o no ocurrir, y Alvin Toffler lo decía en La tercera ola, justo la revolución industrial, justo qué seguía en esta revolución tecnológica y hacia dónde nos llevaba, ¿no? Entonces, creo que más allá de preguntarle al panel, me parece muy claro la postura de que vamos descubriendo que no estamos, para aquellos que somos humanistas, estamos saliendo de la caverna, estamos saliendo de la cueva y estamos tratando de venir a contar qué es lo que estamos descubriendo. Gracias. Yo creo que recuperar algo que ya se mencionó, que es que muchas veces nuestras preocupaciones éticas respecto a la tecnología están sesgadas por ciertas interpretaciones acerca de lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, ya se mencionó, no me acuerdo quién lo mencionó, que si nosotros pensamos a la tecnología como una extensión de la persona, pues entonces eso nos sugiere muchas respuestas muy sencillas, en las cuales el usuario es el responsable y lo que necesitamos más bien es identificar bien qué significa el usuario, ¿no? Porque la tecnología es solamente herramienta, es extensión de la persona y se acabó. Y esa es una metáfora que tiene un gran valor, es muy intuitiva, puede guiar mucho razonamiento, pero tiene también muchas limitaciones y son las que he estado tratando de señalar, que es precisamente la complejidad de la herramienta, hace que haya otra metáfora del otro lado que también tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones, que es la de la tecnología como agente autónomo, ¿no? Como, por eso se hablaba, como hasta dijeron, como zombies, ¿no? Entonces tenemos la idea, una es que la tecnología es una extensión de uno y otra es que como que es un nuevo tipo de agente, ¿no? Como que van a surgir tecnologitos, robots, no sé, ni siquiera son robots, ¿no? Son como entidades. Y la pregunta es, si son autónomos, ¿quién es responsable? ¿No? ¿Cómo se diluye la responsabilidad? Si fue el que los creó, empiezan a todos estos mitos prometeicos y Frankenstein y cosas por el estilo. Y creo que tú tienes razón de que estos dos modelos, ninguno de ellos puede aplicarse
a todos los casos de problemas tecnológicos, ni siquiera en inteligencia artificial. Y que lo que hemos estado tratando de hacer es poner a prueba los límites de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, poner al límite qué tanto cuando nosotros contratamos un servicio, decidimos utilizar cierto tipo de software, como muy bien señalaban acá, qué tanto estamos simplemente extendiendo nuestro cuerpo, qué tanto eso es como el pedazo de bicicleta que sigue siendo parte de nosotros y qué tanto no. Más bien lo que tenemos que pensar es en la tecnología como una nueva fuente de incertidumbre dentro del ambiente en el que estamos actuando. Y creo que los dos, me gustaría tener una respuesta acerca de cuál es el correcto, pero creo que precisamente lo que está saliendo es que estos dos modelos tienen limitaciones y tenemos que pensar la tecnología de otra manera. Yo sé que Fernando, que va a hablar al rato, ha trabajado este tema, entonces yo creo que él va a poder decir mejores cosas de las que yo podría. Yo no quiero sonar repetitivo, pero creo que dada la naturaleza de incluso la primera pregunta que hiciste, ¿no? Cuando empezamos, sí me gustaría dejar claro esta cuestión de qué es la inteligencia artificial que está dentro de las ciencias cognitivas y cuáles son sus objetos de estudio y todos estos otros problemas de responsabilidad que no dejan de ser importantes, que no dejan de tener un impacto en el futuro como sociedad, como humanidad, lo que tú quieras, pero que están un poco lejos de lo que es la responsabilidad en tecnologías, o sea, problemas muy fuertes, los que ya se viven con los coches autónomos, por ejemplo, ¿no? Sí, es algo muy preocupante, muy interesante, todo lo que quieras, pero no son ciencias cognitivas y no es inteligencia artificial embebida dentro de las ciencias cognitivas, ¿no? O sea, es otra cosa de filosofía de la tecnología, el impacto que la tecnología tiene en nuestras vidas, en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, como llevándolo a cómo comenzamos y creo que a la parte que es más relevante para pues hasta la semana de las ciencias cognitivas o la escuela de las ciencias cognitivas, sí valdría la pena enmarcar y dejar claro esa parte, ¿no? La inteligencia artificial embebida en las ciencias cognitivas está muy lejos de representar uno de los problemas más fuertes éticos que tenemos como sociedad actual y como humanidad, ¿no? Todos estos algoritmos de deep learning tienen muy poco que ver con lo que estamos estudiando, con lo que sabemos del cerebro humano, en la mayoría de los casos, ¿no? El problema de COMPAS, el problema de todo el manejo de datos biológicos, biotecnológicos, no se relaciona a las ciencias cognitivas ni a la inteligencia artificial que trabaja dentro de esas ciencias cognitivas, ¿no? Y insisto, no es que no sea importante, no es que no sea peligroso, pero está un poco lejos, creo. Esa es mi opinión. Yo voy a ser todavía más tajante, aunque tal vez sea muy controversial, pero si hubiera una carrera de ciencias cognitivas, este es el tipo de temas que no cabría, ¿no? Sí, suelen ser los temas controvertidos, pero no los temas fundamentales, ¿no? ¿Alguien alzó la mano todavía? ¿No? Bueno, yo creo que fue entonces muy buen cierre del doctor Bruno Lara en acentuar que lo que tenemos que estudiar es otra cosa, en pocas palabras, ¿no? O lo que tiene que colaborar la inteligencia artificial con las ciencias cognitivas es otra cosa, que creo que ha pasado en todas las mesas, ¿no? Usualmente las mesas han tenido varios conceptos clave y, por ejemplo, casi no tocamos, bueno, fue de manera no muy calculada, pero no tocamos mucho la implicación hacia comportamiento, ¿no? Que es la otra forma también de abordarlo. Y pues creo que vamos a tomar otra foto. Dice Sebastián que sí. Entonces los invitamos a que suban a la segunda foto. Y un aplauso.